Hola a todos otra vez. Como hemos comentado en el vídeo que os dejo aquí arriba, Internet nos ha cambiado la vida en todos los aspectos, desde la forma en la que nos comunicamos hasta la forma en la que consumimos, trabajamos e incluso nos relacionamos. Por eso, ahora que ya conocemos la historia de Internet, veamos cómo funciona. Según el INE, el uso de Internet en los hogares españoles ha crecido mucho en los últimos años. En concreto, en 2020, el 93,2% de la población entre 16 y 74 años usaba Internet, una cifra un 2,5 superior a la de 2019. La variación está en los usuarios más mayores, quienes se han puesto al día, sobre todo tras la pandemia. Pero, ¿cómo funciona Internet? A continuación, te doy las claves para entenderlo. Internet funciona a través de cables submarinos. A pesar de que hay un pensamiento común de que Internet funciona por satélite, en la mayoría de los casos se distribuye a través de cables submarinos que conectan a Internet alrededor del mundo. Para llegar a esos cables submarinos, pues existen otros cables exteriores que cruzan la superficie, como por ejemplo por las montañas. Todos los ordenadores tienen que usar el mismo protocolo. Para que puedan comunicarse e intercambiar información, todos los ordenadores conectados a Internet deben usar el mismo protocolo. Para conectarnos lo hacemos por medio de un proveedor de acceso a Internet, ISP, como puede ser Telefónica, Vodafone o Movistar, ¿vale? Es decir, compañías que nos proporcionan conexión. Lo que hacen estas empresas es asignarle un número único a nuestro ordenador dentro de la red para identificarlo. A este número se le conoce como IP. Cada IP es único. IP son las siglas de Internet Protocol y una dirección IP es un número único con el que a una computadora o un dispositivo se identifica cuando está conectada a una red, si la red tiene ese mismo protocolo IP, claro. Las direcciones IP tienen una estructura que las convierte en privadas o públicas y que además forman parte de la máscara de red y el gateway. Estas direcciones IP pues permiten que cada ordenador pueda conectarse al exterior, es decir, a Internet. ¿Qué es un dominio? Un dominio es la denominación que se da a un sitio web y que corresponde pues, a una categoría determinada, es decir, un nombre que se da a un sitio concreto en Internet y que también nos da información sobre qué tipo de página o sitio o incluso a qué lugar pertenece. Por ejemplo, podemos saber el país al que pertenece a través de dominios .es o .fr o incluso el contenido que hay en él según el tipo de dominio, como puede ser un .edu, por ejemplo, ¿vale? Educación. Los dominios de Internet pues comenzaron a utilizarse en los años 80 y fue en esta época en la que se dividieron en dos grandes grupos. Serían los dominios de nivel superior geográfico y los dominios de nivel superior genérico, que buscan representar pues multiorganizaciones y posibles ámbitos específicos como puede ser lo que hemos dicho, educación o gubernamentales. A nivel global, la ICANN es la empresa encargada de regular y asignar los nombres de dominios que no están vinculados a ningún país en especial, como pueden ser los .com, los .net, los .org. Esta se trata de una organización sin ánimo o sin fines de lucro de Estados Unidos que coordina, asigna y también administra las direcciones de Internet. Hay muchos tipos de dominios diferentes con diferentes funciones, ¿vale? Tenemos los dominios de primer nivel, como los genéricos y geográficos que hemos dicho, los dominios de segundo nivel, como pueden ser los subdominios, la función del router. Cada vez que queramos enviar datos por la red, debemos codificarlos de forma que pueden ser pues, transmitidos por la red de forma inteligible. Esta es la función del router, ya que gestiona de forma inteligente los datos que enviamos o recibimos. Es decir, la dirección IP identifica los ordenadores dentro de la red y los protocolos TCP nos indican cómo se envía y recibe la información entre los ordenadores. Protocolos de Internet TCP/IP. El buen funcionamiento de Internet sería impensable de no ser por una serie de protocolos y políticas pues generalmente establecidas que garantizan una buena comunicación entre máquinas. Las personas nos podemos comunicar unas con otras de forma espontánea, mientras que las máquinas, dada su nula inteligencia, pues requieren el uso de protocolos previamente establecidos para poder comunicarse con éxito. Por ello, cuando hablamos de protocolos nos referimos a una serie de procedimientos que siguen los programas de comunicación y que regulan el tráfico de comunicaciones entre el emisor y el receptor. Gran parte del éxito de Internet se explica por el desarrollo, a mediados de los años 70, de un protocolo de red adoptado como estándar de comunicación entre máquinas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Así, el protocolo TCP/IP se difundió rápidamente, posibilitando la comunicación masiva de máquinas dispersas
en todo el mundo. En realidad se trataba de dos protocolos, el TCP, que es Transfer Control Protocol, que permite establecer conexiones entre ordenadores, y el IP, que es Internet Protocol, que se encarga del transporte de la información a través de la red hasta llegar a su destino. Aunque el usuario final normalmente pues, no es consciente de la existencia de estos protocolos, o solo cuando no funciona Internet, pues creemos que entender su funcionamiento es esencial. El protocolo IP es el lenguaje que usan los ordenadores para comunicarse en Internet, mediante el uso pues, de una aplicación como puede ser un navegador, ¿vale? Además, la IP proporciona a cada máquina conectada pues, un número único identificativo que típicamente pues, tiene el aspecto como el que te muestro en la pantalla. Existen más de 4.000 millones de direcciones IP7 que se utilizan también pues, para crear distintas categorías en función del tamaño y las necesidades de las organizaciones, gobiernos o otras entidades. De este modo, para localizar un ordenador de una red determinada, hace falta conocer su IP, ¿vale? Cuando Internet era pequeño, se solía introducir directamente el número de IP en el navegador para establecer la conexión. Este sistema, sin embargo, resultó demasiado farragoso cuando más sistemas se conectaron a Internet, por lo que en el 83 la Universidad de Wisconsin pues, creó un sistema, el Domain Name System, o DNS, que automáticamente pues, corresponde a cada dirección IP con un nombre propio en forma de texto. De este modo, uno solo tiene que recordar el nombre de un cierto dominio, como por ejemplo pues, Intermon-Oxfam, por ejemplo, .org, en lugar de su número IP. De hecho, cada vez que uno introduce el nombre de un dominio, el navegador contacta con un servidor DNS para que le traduzca ese nombre, ¿vale? Entendible para los humanos, en una dirección IP que es entendible para las máquinas. El servidor DNS, ante un requerimiento así, puede llevar a cabo 4 acciones diferentes. Uno sería contestar con la dirección IP porque sabe cuál es. 2 sería contactar a otro servidor DNS para que averigüe la dirección IP del dominio solicitado que él desconoce, ¿vale? Puede tener que hacer esto más de una vez. 3. Contestar que no conoce esa dirección IP, pero facilitando la IP de otro servidor DNS que tenga más información, ¿vale? Servidores DNS especializados en dominios concretos. Y 4. Devolver un mensaje de error porque el nombre del dominio requerido simplemente es inválido o no existe. De hecho, todas las máquinas conectadas funcionan como servidores o como clientes. Todos los servidores proveen servicios a otras máquinas llamadas clientes, que se conectan a ellos para obtener sus servicios. Existen diferentes clases de servidores, como por ejemplo servidores web, de ficheros o de correo electrónico. El cliente pues se conecta a un determinado servicio y accede a él utilizando pues un protocolo particular específico de ese servicio que describe cómo se van a entender el servidor y el cliente. Por ejemplo, todos los servidores de correo electrónico utilizan el protocolo SMTP, ¿vale? El Simple Mail Transfer Protocol, mientras que los servidores web utilizan el protocolo HTTP, que es el Hypertext Transfer Protocol. Por ello, cuando uno se conecta a una página web utilizando un navegador, indica primero el tipo de protocolo a utilizar, después el dominio y finalmente la página concreta a servir, como por ejemplo pues el http www.marca.com, ¿vale? Para acceder al servidor de página web de marca.com. La figura que te muestro pues muestra a modo de ejemplo los protocolos más comunes para los diferentes servicios de Internet. Según las convenciones generalmente aceptadas de funcionamiento, la dirección completa se denomina URL, Uniform Resource Locator, y es todo lo que se necesita saber para acceder a un determinado servicio en la red, ya que pues, se especifica tanto el tipo de protocolo a utilizar como la dirección IP o el nombre del dominio al que se quiere acceder. Sirve como ejemplo las siguientes direcciones que te pongo en la pantalla. En la primera se estaría accediendo a un fichero ejecutable utilizando el protocolo FTP de transferencia de archivos, mientras que en la segunda se estaría accediendo a una página web mediante un protocolo HTTP. Como hemos comentado, las normas o protocolos TCP indican la forma en la que se envía la información por Internet. La información se envía dividida en pequeños paquetes. En este proceso se proporciona a cada paquete pues una cabecera, ¿vale? Una cabecera que contiene diversa información, como el orden en el que deben unirse posteriormente. Este protocolo coloca cada uno de los paquetes que se van a enviar en una especie de sobres IP que contienen datos como la dirección donde deben ser enviados. Por ejemplo, con la llegada de paquetes a su destino, pues el TCP comprueba su validez y los une formando el mensaje inicial. El papel de los servidores. Los servidores son ordenadores conectados a la red al servicio de los usuarios, ¿vale? O los clientes. Suele identificarse con un nombre de dominio más el nombre del dominio genérico para indicar la información que contiene el servidor o zona
a la que pertenece en vez de por una IP, ¿vale? Siempre están separados por un punto para que sea más fácil llegar a ellos. Y bueno, esto ha sido todo muy breve, ¿vale? Pero creo que te ha servido de ayuda. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.